Hola, hola, soy Ailén de La Rosa de Sharon. En el video de hoy lo vamos a hablar un poco más amplio, pero básicamente vamos a ver sobre los términos o los nombres que tiene el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, con los cuales la podés reconocer. Por supuesto, todo esto es con el Señor Jesús, nacido de nuevo, con su revelación. Solo vamos a interpretar cualquier cosa, tanto sea de este tema como en general. Muchas gracias por sus me gusta. No sé si alguno lo habrá compartido, pero muchas gracias también por el apoyo siguiéndome. Y bueno, que Dios los bendiga y pasamos el video. En este video de hoy lo que vamos a ver es sobre cómo en la Biblia el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, también tiene varios nombres, así como el Padre, así como el Señor Jesús tiene varios nombres. Algunos de los nombres que tiene tanto en el Nuevo Testamento como en específico el Antiguo son, sabiduría, el Espíritu Santo, Señor, sí, a veces en algunas escrituras, como cuando también el profeta Ezequiel tiene la visión de la gloria de Dios, que es ella, la propia palabra la enmarca dentro de que es el Señor, ella también. También se la llama su bondad en este caso de Dios, ¿no? Del Padre. Su bondad, cuando digo su, nos referimos a eso, ¿no? La bondad de Él. Su bondad, su misericordia, su amor, su justicia, su gracia o la gracia de Dios, la gloria de Dios o la gloria del Señor, la mano del Señor, la diestra del Señor, también la diestra de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, el poder del Señor o el poder de lo alto, que también hago una acotación acá. Recuerdan que en uno de los capítulos de la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, nos dice la sabiduría de lo alto. Después, su consejo, la majestad del Señor, la vida, sí, la vida de Dios y de Jesús, que es la misma, el Espíritu Santo, la ayudadora, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, Nueva Jerusalén, que es la novia o esposa del Señor, el Espíritu Santo en forma humana, entre otros. Ahora, quizás puedas pensar, si tenés un poco más de lectura de la palabra y de conocimiento, vas a decir, pero ¿no se refiere al Señor Jesús, la diestra de Dios? Bueno, según me reveló el Señor, la diestra, la mano derecha básicamente, es ella, el Espíritu Santo. Y el brazo del Señor, o sea, el brazo de Dios, es Jesús. Nos encontramos con estos dos términos también cuando en Éxodo el Señor libera a Israel de los egipcios. Y ahí vemos los dos términos, vemos tanto la mano del Señor ha hecho grandes obras, una cosa así porque me acuerdo del inglés, ¿no? También decía el brazo del Señor tal cosa, o sea, ¿no? Y seguramente se reitere esto de pensar, pero si Dios es uno, ¿cómo que son dos? O son tres, o ¿cómo es la cosa? Nos acordamos que en Romanos capítulo 1 se nos habla justamente de la consecuencia de haber cambiado, o sea, los humanos, no digo todos, pero mucho tiene que ver religiones o algunos gobiernos, que han cambiado la imagen de la gloria del Señor, o sea, del Espíritu Santo, a hombre corruptible, o sea, 3 hombres, creo que se da a entender, y de aves, y de animales de 4 pies, y de reptiles. Aves, todo esto me dio la revelación Dios, igualmente
Si hay algún error, eso Dios me corregirá, pero a veces haciendo referencia a la paloma. Animales de 4 pies, haciendo referencia a cuando el pueblo de Israel, mientras esperaba a Moisés y pensaron que no iba a volver Moisés o que se tardaba mucho en volver del monte Sinaí, estando con Dios, hicieron un becerro de 4 patas, básicamente. Y en cuanto a reptiles, hace referencia a la serpiente que engañó a Eva. La consecuencia lo dice ahí ya en el capítulo 1 de Romanos. Pero eso, si Dios quiere que ahondemos más en eso, si Dios quiere así será. Ahora, Dios es uno, una unidad, es uno. Son 2 en 1, no es que, bueno, pero son 3. Es un misterio, a ver, es algo que nuestra mente no va a poder entender, pero por lo que Dios revela de sí mismo la palabra, y bueno, y Él sí te da el entendimiento como, digamos, me lo ha transmitido a mí, me lo ha revelado a mí. La cosa es padre, madre o hombre, mujer, hijos. Básicamente sería eso. Los hijos son la unión de los dos, ¿no? En Dios implica un solo ser. Dios Padre, Dios Madre, Espíritu Santo y Jesús. Supongamos que alguien me diga, vos dijiste en videos anteriores de que Jesús es Dios Padre en la carne. Por supuesto. Bueno, pero ¿cómo es el Hijo? Porque su parte humana es Hijo. Su parte humana, que Jesús, es Hijo. No, bueno, pero si la palabra dice en Juan capítulo 1 que la palabra, en algunas traducciones dice el verbo, que es erróneo, pero bueno, la palabra estaba en el inicio y la palabra era Dios. Claro, no se contradice a sí mismo, no se contradice. Es el Padre, ¿sí? Que después se iba a hacer hijo por medio carnal. Bueno, pero entonces no es eterno. Ahí sí es eterno, porque lo dice la Escritura. Ahí hay una gran profundidad para que Dios te revele, Dios me revele a mí también, porque no es que yo me sé todo, eso, si Dios me lo quiere revelar, me revelará más, no lo sé. Yo comparto, aunque es Dios en mí el que lo hace, toda la gloria a Él, pero comparto en este ministerio lo que Él me va enseñando, nada más. El Señor es Dios y también es la palabra, o sea, el Padre es la palabra también. Y el Espíritu Santo viene de Él, pero es separado de Él, o sea, es, aunque por ahí suene un poco, no sé si extraño, pero un poco como que nos cuesta entender, porque es lógico, ella es otra, no es Él, ¿sí? Viene de Él, estaba en Él, el Espíritu Santo, dentro de Él, pero no es Él, es separada de Él. Y aún así es en Él, son uno. Por eso, entonces, son 2 que son 1. Básicamente esa vendría a ser la explicación, una unidad de 2. Y ahí tendríamos el concepto tan difundido de la Trinidad. Como en uno, en el Hijo, son los 2. No, bueno, pero el Padre, ¿no? Que es así, así me lo enseñó Dios. O sea, es el Padre, el Espíritu y el Señor Jesús. Bueno, pero supongamos otra pregunta que te puedas hacer. Bueno, pero el Espíritu dice que la sabiduría fue creada. Claro, según lo que también me reveló Dios, y es también parte de la Escritura, la sabiduría es eterna. O sea, así como Dios es eterno, es eterna, siempre fue una en Él, adentro suyo. Él, lo que hizo el Señor fue crearla aparte, o sea, sacarla de sí mismo afuera y crearla, fuera de su cuerpo, crearla. Pero ella, y eso lo podemos ver mucho más en detalle en la sabiduría de Salomón, aunque en la palabra, digamos, en lo que es considerado religiosamente canónico también, lo que pasa es que hay que buscarlo más, que dice que Dios encontró la sabiduría en sí mismo y la preparó, la
me sale en inglés, como que la construyó, por decirlo así, la armó fuera de él. También dice un término que dice que Dios adquirió la sabiduría, en el sentido de cuando buscas en Strong Concordance, adquirió se refiere a adquirir una esposa. ¿Por qué? Porque ese término va vinculado con el libro de Ruth, cuando Boaz adquiere a Ruth. Es muy curioso eso. Así que, como podemos ver, es un tema muy extenso, pero estos términos que les di, en sí uno se pone a pensar, bueno, pero realmente son nombres. Es que el Espíritu Santo es la esencia de Dios, es el poder de Dios, es la vida de Dios. Es un misterio, pero como digo, mismo la Escritura dice que entendemos en parte que cuando básicamente nos redima el Señor Jesús nuestros cuerpos, tanto que resuciten los creyentes que ya fallecieron como los que sigamos vivos y seamos arrebatados en el arrebatamiento, y ahí restauren nuestros cuerpos recién estando con el Señor. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento de que vamos a verlo como Él es, como el Señor es. También ahí se nos va a revelar la sabiduría a todos, a todos. Va a estar corporalmente ahí, los dos, el Señor Jesús y la Nueva Jerusalén. No, bueno, pero es una ciudad, claro, porque la ciudad va conectada estrechamente con ella. ¿Dónde habita el Espíritu del Señor? En nuestros cuerpos. Es todo un misterio, de hecho Pablo lo dice, es todo un misterio lo de la iglesia, pero básicamente nosotros somos piedras vivas de esa ciudad y la unidad nos une ella. Ella después, el Señor Jesús y Dios la manifiestan físicamente. Así que bueno, dejamos hasta acá el video de hoy. Dios los bendiga y hasta un próximo video. Por supuesto, siempre pídanle revelación al Señor y que Él los guíe, les enseñe, ¿sí? Como dijo el Señor, a Él escúchenlo, o sea, a Jesús. Cuando fue en el monte de la transfiguración, ahí baja una nube y dice el Señor, a Él escúchenlo, o sea, al Señor Jesús hay que hacer hincapié siempre. Él es la fuente de nuestra gracia, Él es Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. De todas formas, Él lo va a hacer en vos, nacido de nuevo, una vez nacido de nuevo. Y como su amor, como venimos hablando, el enfoque en su amor, no en nosotros, ¿sí? Sino en cómo Él nos ama, cómo Él hace todo y hizo todo también. Bueno, hasta un próximo video. Chau, chau.